Muy buenas noches con todos, muchísimas gracias por su presencia. Agradecemos a la Cámara Peruana del Libro por brindarnos este espacio para presentar el libro Tierra de Cármenes de Carlos Enrique Freire. Carlos Enrique Freire es un reconocido escritor, además coronel del ejército, que ha publicado varios libros en diversos géneros, cuento, novela, crónica, novela gráfica. Hace poco ha publicado además una biografía no autorizada, no religiosa. Y bueno, tiene una larga trayectoria en las letras, no solo en el ámbito comercial, sino también en el ámbito académico, ¿no? Como investigador en el ejército. Así que nada, fuimos con unas fuertes palmas a Carlos Enrique y también a Carlos Irigoyen, quien va a conversar con él sobre esta novela que ha aparecido hace ya unos meses y que ha generado muy buenas lecturas. Así que nada, los dejo a ellos para que puedan conversar y compartirnos su lectura. Muchas gracias a ambos, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Arturo. Me gustaría comenzar este diálogo diciendo que de tus varias novelas, si no me equivoco, ya son unas 7 novelas, esa me parece la más lograda de todas, me parece la más original y la más madura de todas. Quiero comenzar diciendo eso para retroceder un poquito. Tú empezaste ya a escribir hace unos 15 años. Eso significa que tú no has sido precisamente un escritor precoz. Lo tuyo ha sido, si bien no ha sido tardío, digamos que te has tomado tu tiempo para comenzar a escribir. Me gustaría que me cuentes más o menos cómo llegaste a ese proceso, siendo tú además oficial del ejército peruano, para combinar una profesión como esa, que digamos no es tan afecta a la literatura, y a la vez decidir ser escritor y ficcionar. ¿Cómo puedes combinar eso y cómo llegaste a ese proceso creativo? No, yo creo que sí, no es que sea un escritor tardío, lo que he sido es un publicado tardío. Yo, evidentemente, por el método que he vivido, que era la escuela militar y los batallones donde he servido, pues estaba muy lejos del ambiente literario, pero sí escribía y había ganado hecho algunos pequeños concursos por acá, por allá. Me acuerdo que había ganado el premio de historia militar, unos temas un poco más internos, y comencé de hecho a escribir historias locales en la selva de algunas municipalidades por donde estaba, ¿no? Lugares que me interesaban de alguna manera retratar, y trataba de hacerlo bien, hasta que sentí que estaba un poco maduro, pero esta madurez también la conseguí en el mismo ejército, porque me dieron a escribir las versiones del ejército en el tema del terrorismo y cosas así, ¿no? Entonces ya comencé a tener un poco de bagaje hasta que ya di mi primer salto, que fue publicar en Estruendo Mudo con los Estruendoboys de ese tiempo, que estaban ahí Dani Salvatierra, Alejandro Neira, casi conmigo, aparecimos por ahí, ¿no? Intentas sí hacer un fresco de la realidad peruana y sí tratas el tema del ejército. ¿Cómo nace esta novela? Bueno, esta novela nace porque conozco al protagonista, a Amador Ocampo, y yo había cruzado en bote el río Apurima y pasé de Pichay a Yochegua, y me llamó la atención de que el recuerdo de una persona que había estado unos 30 años antes por ahí permanezca vivo, ¿no? Y era un lugar de muchos enfrentamientos también. O sea, te estoy hablando de unos 4 o 5 minutos en helicóptero. O sea, había enfrentamientos muy encarnizados. Y en esta novela que ahora vamos a tratar, Tierra de Cármenes, se percibe una línea, ¿no? Tú eres un escritor que, por lo menos en sus últimos libros, el tema es la violencia. Pero en los libros anteriores estaban situados en el Perú contemporáneo. Lo cual, si bien no es un tema sencillo, es un tema cercano. Y siempre, digamos, nos facilita más los temas cercanos, los temas que vivimos. Ahora tú te has proyectado hacia la época de la conquista. Y no solamente la época de la conquista, sino la época de la conquista en unas
pues, en una región del continente que no es la nuestra, que es las Antillas. Y en un tema muy específico, del cual, si bien Bartolomé de las Casas se refirió, no es un tema que se haya abundado en la historiografía de la conquista, que los perros como maquinarias militares, vamos a llamarlo así. La primera pregunta que se cae de madura es cómo llegaste a este tema y cómo te convenciste de que iba a poder transformarse en una novela. Yo estaba en Zarumilla, y siempre mi recordación de Zarumilla va a estar ligada a esta novela y a los zancudos. Los zancudos creo que creo que si hago un cálculo, podría decirte que he dejado por lo menos 1 litro de sangre de Zarumilla con facilidad, y tanto que te pican, ¿no? En los 3 años que estuve entre Zarumilla y Tumbes. Y cuando llego a Zarumilla, yo tenía un tiempo ahí y vino un regidor que se apellida Jiménez y me propuso escribir la historia de Zarumilla. Y yo no estaba muy convencido, lo único que sabía bien de Zarumilla era la batalla de julio de 1941 y que era un tema que me importaba, eso sí, pero no sé qué podría más tener Zarumilla, que es una ciudad pequeña, que se suele inundar en las épocas del niño, ¿no? Donde hay a veces cocodrilos en los ríos, no hay demasiado por escarbar. Pero finalmente decidí hacerle caso. Tenía como que pensé que podía ser un libro de una historia de unas 80 páginas más o menos, porque sí tenía algunas cosas que podían ser investigadas, hasta que buscando archivo encontré la llegada de esos perros a Tumbes. Tumbes no queda donde es ahora, sino al otro lado, en un lugar que ahora se llama Corrales, donde hay algunas ruinas. Entonces el río estaba crecido y los españoles hicieron unas barcazas y cruzaron. Y los Tumbes, que era la etnia que vivía ahí, hablaban un idioma que se llamaba el seco. Ellos salen a resistir y lo que hacen los españoles es soltarle los perros. Y esta población se rinde ante el perro más que ante el caballo o la espada. Y ese es mi... velocidad. Claro, comienzan a descuartizar todo lo que encuentran, porque era la forma de hacerlo. Y cuando sucede esto, me llama la atención el hecho del perro, ¿no? Y comienzo a mirar hacia atrás, me interesa el tema y comienzo a buscar, y ya encuentro estos famosos aterramientos en el descubrimiento del Océano Pacífico, la llegada de los perros en barco, encuentro las crónicas de Bartolomé de las Casas, del Juan de Betanzos, y entonces me di cuenta que daba precisamente para una novela, ¿no? Y ahí estos perros famosos como el Leoncito, el Cerrillo, que eran perros que llevaban cadenas de oro, ¿no? Y que tenían un sueldo, ¿no? Y tenían sueldo, sí, ganaban un sueldo y medio más que un soldado normal, ¿no? Por suficiente. Sí, eso, no sé cómo sería la categorización de ese tiempo, pero me llamó mucho la atención eso. Y hay un hecho que me llama mucho más la atención, que tiene que ver con Vasco Núñez de Balboa. Cuando él descubre el Mar del Sur, o el Océano Pacífico como lo conocemos ahora, él ya sabía que el mar estaba ahí, y él se reserva junto al perro ver por primera vez el mar. Entonces deja toda la tropa atrás, y eso incluía a capitanes, ¿no? A todos, y él y el perro miran el mar por primera vez. Entonces él tenía una percepción muy clara de la gloria, ¿no? Él en particular, ¿no? Y yo lo puedo leer a través de los actos. Y por eso me llamó la atención ese binomio entre él y el perro, ¿no? De reservarse los dos, el ver por primera vez el mar, ¿no? Ya. Pero más allá de los hechos históricos, ¿qué te atrajo de estos perros? ¿Qué fue lo que te llevó a considerar que eran buenos personajes para un libro que al final no fue de 80 páginas, sino que triplica esa cantidad? Bueno, todos los procesos que tienen que ver con la guerra siempre son muy duros, muy complejos, trascienden
De hecho, creo que la paz son periodos que debemos aprovechar porque la guerra siempre existe y es corta y es destructiva. Yo sé que hay muchas versiones encontradas con esto de las posiciones anti-hispanistas y las posiciones que son hispanistas, ¿no? Hay gente que dice, bueno, finalmente hablamos español porque vino España, y hay otros que dicen que España se robó todo el oro y que por eso nosotros somos un país de tercer mundo o América. Y mi posición en este sentido, a través del perro, es precisamente demostrar que los perros también son un reflejo de la sociedad, ¿no? O sea, como es la sociedad, también es el perro, y era una sociedad que era violenta de por sí, porque el momento era así. Los grupos originales que se encontraban acá, la historia de perros era una forma de entender la conquista. O sea, esto no ha sido amable para nadie. O sea, el perro se comía a la gente, pero también el perro también era víctima a veces, ¿no? Y a veces también se comían al perro, ¿no? Entonces, ha sido un proceso violento, pero que finalmente del cual no podemos renegar. Es lo que es, ¿no? Porque si no vas a tenerle bronca a los perros de ahora, ¿no? Entonces no tendría ninguna lógica, ¿no? Entonces, para mí era una novela de comprensión de lo violento que fue para todos. Y para los españoles tampoco fue una pena en dulce. Al tomar ese viaje transatlántico, en esas embarcaciones que no brindaban ni un gramo de comunidad, morirse en el camino, ser comido por tiburones o llevado por huracanes, era una apuesta riesgosa. Y entonces no fue fácil para nadie y no podemos nosotros pensar que nuestras desgracias son productos de esa historia. Esa es una historia para comprenderla, para ver, para conocerla. Y por eso es que el perro creo que lleva mejor el mensaje, porque el perro no tiene moral, solamente busca tener a un nivel de amistad o el nivel de apego al dueño, ¿no? De ahí no pasa. Yo he dicho en un texto que escribí, y en esta novela, bueno, hay seres humanos, evidentemente, pero los protagonistas son los perros. Ellos, digamos, crean nuevos capítulos y se basan en ellos. Algo que me he dado cuenta que no un riesgo en la novela es que al fin y al cabo todos los perros pueden ser vistos como seres indistintos. Además eran seres tan cubiertos, ¿no? Con armaduras, eran máquinas, pero tú estás encargado de darles una personalidad a cada uno. Estas personalidades son producto de tu vena ficcional o digamos, sí tienen una acción en la realidad. Has podido vislumbrar sus personalidades por medio de los hechos históricos que has investigado. ¿Cómo ha sido ese proceso? Siempre sabes que la ficción es parte de realidades, ¿no? Y dentro de esto había perros que eran bien referibles. Por ejemplo, en el primer caso, que es Baldomero, ahí sí hay una combinación de varios perros. Que eran perros que también han existido, pero que lo que siempre percibo de los cronistas es que ellos sí le dan una personalidad al perro. Hay una escena que es real, que también está en la novela, pero que es real, donde agarran y le dicen, creo que es a Leoncito, y le dicen a una mujer, lleva este papel para allá, solamente por divertirse, ¿no? Lleva este papel para allá con este mensaje, ¿no? Y de ahí le sueltan al perro para que se coma a la mujer. Y la mujer le dice, un perro no me haga nada porque este mensaje es importante, ¿no? Y el jefe español, cuando se da cuenta de este abuso, le dice, esas personas no son para jugar, ¿no? El perro es más inteligente que ustedes, ¿no? Entonces, lo que dicen los cronistas de estos perros eran que eran extremadamente inteligentes. Eso siempre lo enfatizan. Que eran valientes, que eran inteligentes, que sabían distinguir entre persona y persona, que si el perro podía traer al que se había escapado, lo podía traer y jalarlo sin hacerle daño, pero también lo podía matar si quería, ¿no? Entonces, eso me daba luz a que no era una máquina salvaje,
no era un dron, ¿no? No era un dron. Era un dron que va, mira, saca su cálculo y va y te dispara, se parece que tiene encima, ¿no? Entonces, el perro sí tenía otra dinámica. Yo le pregunté a una historiadora que conocía mucho estos temas, cómo podía distinguir el perro entre un español y un indígena, o un nativo, porque al español no lo atacaba, ¿no? Al nativo, y también se daba cuenta si la mujer era bonita o fea, también era y eso también relatan los cronistas. Y me dijo que era por el olor, por lo que comían, porque la dieta era diferente. Ah, por eso. Sí. ¿Cuál es el punto débil de estos perros? Su lealtad sí, en la muerte de uno de estos perros, si no me equivoco, es Becerrillo. Becerrillo muere por lealtad. Los nativos se dan cuenta de que el perro era el arma más importante, entonces en vez de matar al español lo secuestran y se lo llevan al agua. Se lo llevan al mar y el perro lo ve al dueño e intenta atar al agua. Y eso hace que el equipamiento comience a mover y lo vuelve vulnerable, ¿no? Entonces y también hay otro tema que sucede, es que cuando ya la región está conquistada, el perro ya no sirve para lo que lo habían llevado, y lo comienzan a botar y forman jaurías, y después ves a los españoles con los nativos peleando contra los perros o tratando de diezmar la población, ¿no? Entonces eso también, y creo que ese hecho, el hecho de que tempranamente dejó de ser usado como un arma, es lo que hace que pasen al olvido como arma de guerra, ¿no? Sobre Tomás de Ceres, que es el personaje humano principal de la novela. El personaje, ¿cómo surge? ¿Y por qué ese aperreador precisamente? ¿Por qué no un personaje más conocido o digamos más reconocible? Porque ese personaje casi anónimo. Tomás de Jerez es uno de los muchachos que sube en la embarcación de Nicolás de Obando, en la que viene en 1502. Es uno de los... es bien interesante la capacidad de Obando de haber logrado la crónica de ese viaje y de haber colocado a los viajeros, ¿no? Y para mí era muy ilustrativo. Entonces, para mí, Nicolás de Jerez representa a este aventurero joven que sale, en el caso de él es una decepción de humor, pero en otros casos había gente que buscaba simplemente enriquecerse y volver. Hay otros que querían volver, pero cuando fueron allá se quedaron, ¿no? Porque alcanzaron una mejor posición en la sociedad de allá, ¿ya? Pero Tomás de Jerez representaba esto, ¿no? O sea, el ir a una aventura de la cual no sabía si iba a volver y mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Eso era fundamentalmente, ¿no? Este tenía un arquetipo de la época, ¿no? Sí, un arquetipo de la época, ¿no? Ellos, los primeros barcos que salieron con frecuencia, salieron de San Lucas de Barrameda, y cuando llegaban los viajeros y les contaban de las maravillas que había al otro lado del mar, entonces no solamente les picó la ambición por la gloria, sino la ambición por conocer, y comenzaron a viajar infinitamente. Yo creo que hubiera hecho lo mismo. Bueno, el tiempo cuenta. Un minuto quiero agradecer a Carlos Enrique porque es una novela que yo recomiendo a todos los que están acá. Me parece que es una de las mejores novelas que han aparecido en los últimos 5 años en Perú. Y creo que lo es porque reúne los temas habituales de nuestra narrativa, ¿no? Siempre apegados a un realismo contemporáneo o a mirar el yo, la autoficción, que no tiene nada malo de por sí, pero que reduce mucho pues a veces la perspectiva del mundo que miramos, y este libro creo que al contrario la abre. O sea que muchas gracias, y a cada uno de ustedes un aplauso por favor para él. Muchas gracias por dejarlos a los comentarios y por haber venido, tomarse su tiempo, y espero que disfruten la novela, que la verdad he escrito con mucha pasión y fervor. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a Enrique. Las personas interesadas en el libro son la parte de atrás.
¿Cuál es el costo, señorita? 63,20. 63. Gracias. Shadowland Comics, el cómic en su máxima expresión. Tenemos una gran variedad de cómics para los coleccionistas y lectores más exigentes, editoriales norteamericanas y europeas, una selección vintage de Editorial Novaro y muchas otras de Latinoamérica. Sagas completas en grapa y encuadernadas, tanto en rústica como en tapa dura. Ejemplares variados de Batman, Superman, Spider-Man, Asterix, Suzy, Archie, Disney, Hanna-Barbera y muchos más. Shadowland Comics. Estamos en la Feria Internacional del Libro de Lima en el stand 129A, frente al auditorio Jorge Eduardo Eyelson. Shadowland Comics.